¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. No se pierdan todos los detalles reveladores de esta entrevista. Pero antes les recuerdo que nos vemos este próximo 18 de noviembre en Ciudad de México. El 19 de noviembre nos vemos en Monterrey. Luego en Guadalajara el 24 de noviembre. Y en Tijuana el 26 de noviembre. Así que esto no solamente será una conferencia, será también un taller donde voy a revelarles a todos los que estén ahí técnicas de autosanación. Estas técnicas yo las he venido probando. De hecho, la más reciente la recibí allá en el sur de España, en un portal que se llama Badajoz. Esta es una técnica de bilocación donde todos ustedes van a poder hacerla y autosanarse. Así que no se lo vayan a perder. Dicho eso, welcome to the jungle. De luces que vemos salir acá de los volcanes. Pero bueno, para entrar en materia, ¿qué nos puedes decir según tu experiencia con el tema de los intraterrenos? Fíjate que ese es un tema que me apasionó muchísimo y yo creo que incluso antes que ingresar a la plataforma de YouTube era un tema que a mí me encantaba saber. Lastimosamente, en El Salvador no existía mucho conocimiento de este tipo de cosas. Entonces, pero vi un programa y ese programa que me marcó era de México, que hablaba de seres intraterrenos. Y me encantó tanto, yo buscaba literatura, en aquellos entonces no estaba el internet todavía, entonces buscaba literatura, pues si es que no encontraba tal vez la obra de Julio Verne, Viaje al centro del universo, y claro, me apasionó todavía, y yo dije, pero es que se escucha muy lógico el hecho de vivir allá, no es ilógico, es lógico, entonces pasa el tiempo y embarco hacia México y cuando llego, claro, empiezo ya a ver con nuevos ojos la vida, el mundo y cómo el humano podía llegar a desarrollarse. Entonces también tuve, ¿cómo se llama? Un clic en ciertos versículos bíblicos en donde decía, probablemente aquí hace alusión a hacer de la tierra interna. Por ejemplo, el primer mandamiento de Dios dice, no te rodearás en nada que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, cuando él hablaba de debajo de la tierra, empecé a pensar, o sea, que sí se estaría refiriendo a un tipo de civilización, que nosotros podemos ver lo que es superior y ante esa superioridad no pensar que esas son divinidades ni arrodillarnos. A hacer clic en muchas cosas. Por ejemplo, Jesús también dice que descendió al tercer día hasta el fondo de la tierra. Claro, uno Exacto. puede decir, claro, se refería al infierno, pero a nosotros no nos consta que el infierno esté en el centro de la tierra. Porque es más, fíjate cómo es cuando hay una pequeña enseñanza que hay con Lázaro, y viene y dice que Lázaro está a la par el paraíso, o sea, el cielo, y le dicen que vea. Y entonces ve el infierno, pero básicamente el infierno y el paraíso y el cielo están a la par. Porque en esa parábola te dice, es que se asomó y a la par estaba viendo el infierno. Es decir, no es que estaba el infierno bajo tierra, está a la Claro. par. Entonces, cuando Jesús dice que desciende, sí da a entender que va a otras civilizaciones, a otros mundos. Empieza ya a abrirme más el espectro en cuanto a la vida. Entonces me topo con esa otra posibilidad que sí existe en eso. Y claro, después cuando estás en México, empezás a entender que hay otros seres. Hay seres que se llaman aluches, por ejemplo, donde se encuentran historias que hay aluches, claro, hay juguetones, buenos, malos, como quieras categorizarlos, pero se llevan a personas y cuando las han devuelto, estas personas vuelven como super chamanes, con superpoderes, poderes para curar, para sanar, y todos manifiestan que se van a un mundo que está en la tierra interna. Por Claro. otro lado, el mundo intraterreno o el mundo bajo tierra, los mayas lo catalogan como un mundo donde es habitable y hay seres, y ellos le llaman Xibalba. Este Xibalba, sus entradas son por donde están los cenotes. Entonces ellos dicen que ingresas a los cenotes y apareces en ese mundo intraterreno, el mundo de Xibalba. Me encuentro con eso y luego
te vas también a la mitología de los vikingos. Los vikingos tienen 9 mundos. Está el mundo Asgard, que es donde viven los dioses, entre comillas, están en una parte superior con sus ciudades. Hay mundos paralelos que también te señala que hay mundos paralelos. Está Midgard, donde nosotros vivimos, que se traduce como Tierra Media, y abajo de nosotros hay el mundo de los gnomos, el mundo de los gigantes. Entonces te habla también esa Claro. mitología que son 4 mundos bajo tierra. Es- Luego te vas también al desierto de Gobi y comienzan a hablar de una civilización que se encontraría ahí debajo, llamada Agartha, que empezamos a saber de ella por una misteriosa maestra que se llama Madame Blavatsky, que empieza a hablarnos de esa civilización intraterrena. Entonces, hay mucho sustento histórico para determinar que la vida en la Tierra interna es posible y es. Sí, y mira qué curioso porque en general los textos antiguos, ya por ejemplo los textos de la India, ¿no es cierto? Hablan como dices tú, de varios mundos hacia abajo, hacia arriba e incluso hacia los lados, ¿ah? O sea, Ujú. posibles tierras desconocidas para nosotros en este momento. Quizás nos han ocultado, no lo sé, pero posibles otros continentes. ¿Te fijas? Entonces ahí uno se pregunta, ¿de dónde vienen los ovnis? ¿De dónde vienen los extraterrestres? No vienen de los planetas, no vienen de acá. O sea, podrían venir de muchos lugares, de este plano y de otros planos. ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Marcelo? Es bastante interesante, fíjate, ese tema, pero de hecho yo estaba preparando, se viene en la próxima conferencia del otro año, hablo específicamente de esto, porque estas personas que viven bajo tierra son personas en los cuales en su momento estuvieron en la superficie, pero decidieron ya no vivir en el sistema que la gente de la superficie vivía. De hecho, estos seres o estos humanos que viven bajo tierra se refieren a nosotros como la gente de la superficie, o sea, la gente de arriba, la gente que vive ahí como tú y como nosotros. Entonces, ellos llegan a un momento en donde se dan cuenta que ese sistema en el que estaba estableciéndose no era apto para un desarrollo espiritual ni para emocional ni psíquico, sino que en la superficie estaba siendo tejida en un sistema en los cuales te iba a distraer, te iba a meter y establecerte en una conciencia, y es la de la supervivencia. Por ejemplo, los que estamos en la superficie, tanto Chile como en El Salvador y como en todos los planetas, perdón, en todo el planeta Tierra, estamos en la conciencia de la supervivencia, es decir, en la rebusca del alquiler, de la comida, de las cosas básicas. Entonces, una persona que no tiene esas cosas básicas, ¿cómo puedes tú decirle que se siente tranquila a orar y a meditar? No puede. Claro, claro. Que esta persona va a estar pensando que necesita trabajar para comer, si no, no llega el mes. Entonces, estos seres intraterrenos, cuando he tenido interacción con ellos, específicamente con una chica que tuve ya hace unos años, se llamaba Ontare, y me explicaba esto, cómo era que era tejido este sistema. Entonces, el sistema de la superficie fue tejido por seres que por alguna razón, no es que sean negativos, pero como que le hacíamos daño a su civilización si nosotros evolucionábamos demasiado rápido. Entonces, lo que pasó fue, empezaron a tejer el sistema de supervivencia, en donde el humano que vive en la superficie no pudiera desarrollar sus poderes espirituales, psíquicos y emocionales. ¿Por qué? Porque iba a estar distraído en la rebusca de la comida, en la casa de la comida. Pero es ahí donde entran otros que a ellos sí les interesaba que evolucionáramos. Y sucede un fenómeno bastante interesante. Mira, que te estoy dando exclusivo para la conferencia del otro año. Oh, gracias, gracias. ¿Qué Interesante. sucede? Es otro tipo de civilización que empieza a percatarse de que eso no puede ser. No puede ser porque impide la evolución también a otras civilizaciones, porque nosotros estamos atados kármicamente a otras civilizaciones. Es decir, si ellos evolucionan y tú no evolucionas, tú te vuelves como un ancla y ellos no avanzan porque ellos te jalan.
Pero si tú avanzas, ellos avanzan. Si tú avanzas, ellos avanzan. Entonces, la primera conciencia es la supervivencia, en las cuales los primeros seres no querían que nosotros evolucionáramos. ¿Qué hicieron? Lo que te he dicho, lanzarnos a la conciencia de la supervivencia y que nos rebuscáramos la comida por donde sea. Y esto yo estoy hablando de tiempos ancestrales, o sea, casi que Claro, quizás de los primeros primitivos. Entonces surgen los nómadas. El nómada, ¿qué tiene que hacer? Está en un lugar, se acaba la comida, tengo que irme a otro lugar. claro, Tengo claro, que irme. Entonces, ¿en qué estás pensando? No estás pensando en orar, darle gracias a Dios, en meditar, no. Estás pensando que se acaba la comida aquí, tengo que ir a ver dónde me muevo, claro. establecerme, casar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí surge un proyecto que me pareció muy ingenioso, en donde estos seres cósmicos nuestros vienen y lo que hacen es lo siguiente: nos establecen a nosotros el hecho de los granos, el hecho de darnos a nosotros la semilla y los cultivos, y ellos nos enseñan a cultivar. Es decir, que el humano ya no tenía que desplazarse donde la naturaleza te da la comida. Ahora tú podías hacer de la tierra el lugar donde establecerte Ajá, y suplirte del alimento. Entonces, ¿qué pasaba? Ya tenías todo suplido, tenías tiempo para el desarrollo emocional y espiritual. Ya no estabas pensando en moverte. Entonces fue así donde pasaron de ser nómadas en la conciencia de la supervivencia y se volvieron sedentarios, el establecimiento y el desarrollo espiritual. Así es como comienza. curioso. Entonces, Te puedo hacer una pregunta mientras, sí. entre paréntesis, que me da curiosidad. ¿Podrían ser estos seres intraterrenos seguramente sobrevivientes no sé, del gran diluvio, por ejemplo? Claro, a esa parte es la que iba, Perfecto. en donde estas personas que entienden que se les está dando un lugar donde estar y que tienen tiempo para poder meditar y evolucionar espiritualmente, ellos entienden que están bajo dos sistemas: el que es de ir a la rebusca y el que es de estarte en un lugar donde tenés todo suplido, todo. Vienen a catástrofes como el Gran Diluvio, como también la Era de Hielo, que destruye por completo para volver otra vez a que las personas vuelvan de nómadas y vuelvan a pensar en la comida, y se distraigan de lo que vienen a hacer, el desarrollo espiritual. Entonces, esta especie de los primeros primitivos, que eran inteligentes, se dan cuenta que hay algo afuera que está entorpeciendo el proceso espiritual. Ellos deciden irse a un lugar donde nadie puede controlar. Porque el clima, fíjate, como vivimos en la superficie, nosotros mismos podemos controlar el clima. Solo Cuba. Cuba ya puede hacer nubes. Puede hacer llover cuando ellos quieran. China, si vos te fijas, ellos ya están construyendo su propia luna. ¿Mm? Claro. El clima sabemos que se puede cambiar. Entonces, ¿y a dónde surgen los efectos? En la superficie. Entonces, estos primeros primitivos hombres se dan cuenta que eso, algo que ellos no sabían explicar qué era, manipulaba el clima. Entonces, de ellos dependía su cosecha, todo. Entonces, ¿qué pasó? Buscaron y pensaron un lugar donde no tenga alcance nada, donde ellos son los que puedan controlar todo. ¿Y qué mejor lugar que irse a la tierra interna? En la tierra interna, las lluvias, por ejemplo, ¿cómo te van a afectar? No te pueden afectar porque eso afecta en la superficie. Y es que, fíjate que ellos piensan, los seres de abajo de la tierra, piensan que lo más tonto es vivir en la superficie. Porque en la superficie estás a la intemperie de huracanes, de Mm. terremotos, de todo. Lo más lógico es resguardarte adentro, donde no ocurre nada de esas cosas. Entonces ahí comienzan estas civilizaciones intraterrenas. Wow, qué interesante. ¿Sabes qué? Mira, hay un libro que a mí me dio bastante claridad, no sé si lo ubicas, que se llama Brill, la raza venidera. Ujú. ¿Ya? Y explica, bueno, se habla de que supuestamente en un futuro esta civilización podría volver a la superficie, ¿te fijas? Pero en el fondo se habla de cómo vive esta civilización. Oye, totalmente, o sea, una política pero ordenada, perfecta, diría yo, Marcelo. O sea, explican cómo el tema de las cosechas, cómo el tema de los animalitos, cómo viven su política, todo en general.
y realmente me gustó ese libro, así que lo recomiendo. Quienes puedan leer, Brill, la raza venidera. ¿Sabes que es un libro que se escribió en el año 1800? Bastante Ujú. interesante, sí. Bueno, además tenemos otros libros como, por Interesante, ejemplo, yo no El sabía Sol de eso. Humeante, que es más conocido, po. Sol Humeante, ¿no es cierto? ¿De quién fue En este? Suecia, Claro, del padre e hijo noruego, creo. El noruego sí, que... pero de Estocolmo salen. Ah, ok, de esto como, claro. Y ahí, Salen de Estocolmo y de ahí surgen para el norte. claro. Bueno, ahí también habla de una civilización. En fin, en este libro de Brill, la raza venidera, se habla de que hay otras civilizaciones que están en contacto con ellos, bajo tierra. Y como te decía anteriormente, y viven pero en una armonía, oye, envidiable, ¿eh? Sería ideal poder llegar a eso. Entonces, por eso, claro, son seres mucho más evolucionados. Y ahora lo que yo te decía en principio, Marcelo, ¿qué opinas tú justamente de estas luces que vemos salir de los volcanes en México, en Chile? Yo he visto, lo he explicado varias veces aquí en el canal, acostumbro ir al sector del enladrillado, que ahí para que tú sepas, Marcelo, está la ruta ufológica de Chile. Ya está en un lugar Mm. donde hay caliente de avistamiento. Pero yo los ovnis que he visto, los he visto salir de volcanes. Te digo. Y lo curioso es que tienen Ujú. una forma de es como que fuera un sol y el centro oscuro. Ya hay... Yo he entrevistado a un guardaparque, a arrieros también que han visto ese mismo tipo de disco, que es muy similar a los discos Dropa encontrados generalmente en cavernas subterráneas. Entonces ahí yo empecé Ah, como a hacer el análisis y decir, claro, estos son intraterrenos, o sea, no vienen de otros ¿y planetas. esos discos dónde están? Claro. Mira, se han encontrado en China, incluso en la Cueva de los Tayos, igual encontraron discos Dropa. Los Ah, famosos sí, sí, discos sí, Dropa, sí. sí, sí. Entonces es curioso Ya, que ya, los ya discos parecen Dropa, como como unos te bici o digo, algo así. se han encontrado en cadenas subterráneas, eso es curioso. Y se dice que bueno, los supuestos humanos construyeron estos discos en honor a las naves de sus dioses. Eso puede ser también en que las construya en honor a sus dioses, pero otra que pueda ser también es que, como mira, la humanidad, esta humanidad de la superficie, esta nueva generación probablemente tenga solo 5.000 años, pero desde que existe vida inteligente en este planeta pueden ser millones de años, quizás desde la Antártida, perdón, desde la Atlántida, y Claro. de mucho, 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 mucho más. Entonces, no solo creo que uno debe de atribuir al hecho que extraterrestres vinieron aquí, porque también podemos pensar que el humano, si teníamos millones de años de vivir aquí en este planeta, pudo perfectamente desarrollar esa tecnología y ser nosotros, fíjate, como humanidad, especie humana, de millones de años atrás, las que emigramos a otros planetas. ¿Mm? Las que fundamos civilizaciones en otros planetas, tomando en cuenta que te digo aquí, la vida humana lleva millones de años. Vos Claro. conoces, imagino, los UPART. Me suena. Sí. Los UPART son objetos fuera del tiempo, que de repente encuentran un martillo que tiene 60 millones de años, que de Sí. repente ves en Egipto y ves helicópteros cuando no estaban ahí. O sea, sí te está diciendo que hay una civilización millones de años en el pasado que estaba miles de años más avanzada que la que nosotros tenemos ahora. Claro, pero sí, imagínate, Marcelo, que la ciencia oficial choca con todo esto, ¿eh? Y jamás se ha aclarado. O sea, nosotros que vivimos acá en América, imagínate el estrecho de Bering, nos enseñan que por ahí llegó el humano. Y es mentira, o sea, existía gente mucho tiempo antes. Mucho Aquí, tiempo. De hecho, ahí en Chile es donde se encuentran de los primeros asentamientos humanos, ahí en Chile. Montenegro, no exacto. sé si así se llama el lugar ahí en Chile. Mira, en Valdivia, por ejemplo, se encontró un asentamiento y era una ruca gigantesca que encontraron osamenta humana y tenían más de 15.000 años de antigüedad. Bueno, ahí En, lo en el podemos, o sea, mismo enladrillado a 2.200 metros de altura se encontró incluso un mapa neolítico, también de 15.000 años de antigüedad, y otros objetos antiguos. Entonces, choca con la ciencia, y eso jamás han querido aclarar, ¿eh? no, yo creo que eso no choca con la ciencia. Creo que la ciencia choca con eso, que es diferente. ¿Eh?
Entonces, ahí donde te das cuenta que la narrativa que la ciencia quiere implementar no tiene sentido cuando te encontrás con ese tipo de cosas, pues. No tiene ningún sentido. Pero bueno, de todas maneras, el ser humano necesita algo en qué construirse, aunque después se destruya, pero necesita algo en qué construirse. Entonces pienso que la ciencia debe de evolucionar en esas explicaciones. Te puedo creer, o sea, hace que 300 años, que se pensara como estamos pensando, pero ahora con tantos hallazgos, claro, creo que tiene que volver a reescribirse la historia de quienes llegaron primero, quienes no, y aquí también hay que, como te digo, fíjate que siempre es bueno no solamente pensar que vienen de allá, y qué tal si nosotros somos los que fuimos a otros continentes, Claro. partiendo de América, si somos nosotros los que nos desarrollamos y fuimos, si es que pruebas hay, mira, por ejemplo, en Latinoamérica, tanto en el área de Mesoamérica, México, ahí Guatemala, teníamos pirámides que solo científicos podían hacer, astrónomos y astrólogos, solo ellos y arquitectos podían hacer. Esas construcciones tienen mucha más, ¿cómo se dice? Mucho más ciencia, mucho más conocimiento que cualquier cosa, monumento que se haya hecho en Europa. Exactamente. Entonces quiere decir que esos tipos sabían más que los europeos. Entonces, por ende, probablemente estas civilizaciones de aquí, de este lado de América, eran mucho más antiguas que los Más antigua, europeos. claro. La cultura chinchorro, más antigua que Claro, la egipcia. exacto. Entonces, y si fuimos nosotros los americanos que viajamos hacia otros lados, ¿Mm? También ¿Por puede ser, qué? Sí, exacto. claro, porque mira, están las pirámides de Egipto, que te pueden decir que son a 4000 años, pero después te topas con ciudades como Tiahuanaco, que lo datan hasta 10.000 años más antiguos, 6.000 años más atrás que Exacto. Egipto. O te vas a Teotihuacán, que Teotihuacán, pues nadie sabe quién la hizo. Cuando llegan los aztecas, eso ya estaba ahí. Entonces, pensar también ese punto, en donde si nosotros somos los que fuimos a otros lados. Claro. Mira, bueno, yo lo he dicho varias veces, volviendo al tema del ladrillado, que si puedes, después averigua el ladrillado acá en Chile, que es una plataforma que está sobre los 2200 metros de altura y, Ujú. y se cree, según algunos investigadores, que podría ser una conexión con Tahuanaco y que también fue un puerto marítimo. Porque Tahuanaco creo que está ¿cuánto? A 8000 metros, no, perdón, a 5000 y tanto, creo, casi 6000. Y de ahí va bajando a medida que va llegando hacia el sur, ¿no es cierto? Pasa por los Ujú. 2200 por el ladrillado y sigue bajando, bajando. Y se dice, como te digo, que esa es una conexión con Tahuanaco. Aparte de todo lo que se ha encontrado ahí. Ujú. Imagínate Sí, que es una plataforma con unas estructuras, pero perfectas, Marcelo. O sea, unos cuadrados en las rocas, pero sí, perfectos. la estoy viendo ahorita ¿Sí? las estoy viendo. De todas maneras, aquí pones imágenes para que la gente la vea. Perfecto, sí. Sí, ahí vamos a ver una imagen de lo que es el Yo ladrillo. no conocía de este lugar. No, es sumamente místico y como te digo, es una zona caliente de avistamiento. Ujú. Caliente, caliente, claro. A lo mejor también sea una entrada y salida hacia la tierra interna. Podría ser, como te digo, ahí se han visto. Mira, ahí mismo en el ladrillado está el volcán Descabezado Grande. Y pasa un fenómeno muy bonito que es para, a ver, solsticio de verano, creo. Bueno, que es cuando el sol, aparece el sol, se da una vez en el año, y el sol Ujú. nace por detrás del volcán, y sale el sol por el volcán. Ya, es súper bonito. Entonces, esa, digamos, esa simbología no está por casualidad ahí. O sea, haber construido esa plataforma en ese lugar no es casualidad. Como te digo, con todo lo que se ha encontrado eh, digamos, de artefactos arqueológicos, ya incluyendo ese mapa, ya toda esa simbología, las luces que se ven muchísimo, que entran y salen de los volcanes, o sea, es evidente que hay algo que vive abajo, ¿eh? Sí, fíjate que Muy yo no interesante. sabía de ese ladrillado, la verdad que voy a averiguar de eso. Muy interesante. Sí, sí, se me hace bastante. Yo pienso que esta podría ser una entrada muy similar a lo que el cerro Uritorco, creo, en Argentina. Uritorco, Sí, sí, sí. sí, sí, es probable. Y es que fíjate que los Averigua, Marcelo, volcanes, vas a alucinar con todo lo que vas a encontrar ahí. sí, sí, voy a preparar un programa. Y fíjate que los volcanes
realmente dejaron de ser lo que nosotros creíamos que eran, simplemente eso, un volcanes. ¿Mm? Algo que la naturaleza había creado para liberar vapor, energía, todo lo que vos querás. Pero a medida van pasando los años, te das cuenta que en la mayoría de volcanes hay un fenómeno ovni, en todos. Como lo que acabas de decir en Chile, como en Claro. México, como por ejemplo allá en Italia, en el Vesubio. O sea, en todo lo que tiene que ver con volcanes, la gente ha visto ovnis entrar y ovnis salir. Naves entrando, naves saliendo. Siempre los hemos visto. Entonces, realmente para nosotros son volcanes, pero probablemente para estas civilizaciones tienen tanta tecnología que han creado bases, Exacto. han creado entradas a esos mundos internos. Y fíjate qué grande debe ser esos lugares, porque hay videos, no sé si has visto el Popocatépetl, que salen incluso hasta más de 20 objetos, tipo cilindros de kilómetros de distancia, salen Exactamente. uno tras otro. Entonces te das cuenta que ahí abajo hay espacio para muchas cosas. Hay vida ahí, hay vida. De hecho, tocando un poco el tema de las momias de Nazca, ¿ya? Sí. Que yo, bueno, yo tengo mi apreciación personal, ¿ah? Bueno, yo creo que lo que decía Maussan es cierto, pero bueno, no vamos a entrar en polémica con eso. Algunos pueden pensar que no, está bien. Pero yo creo que ese tipo de seres podrían ser intraterrenos incluso. No, Podrían yo ser creo, yo intraterrenos, estoy o sea, seguro, yo sí, estoy seguro que son sí, intraterrenos. sí. Por sobre Claro, todo morfología, todo es lo más probable. Conversamos el otro día con claro, Jaime Rodríguez, pero me decía lo mismo, sí, son intraterrenos, me dijo. Son intraterrenos, o sea, no hay duda. No hay claro. duda. Además, por ejemplo, bueno, Perú pues, prácticamente es, digamos que el mismo terreno, pues hace miles de años no estaban las fronteras. O sea, básicamente era un solo terreno, Perú, Chile, lo que sea. Ujú. Pero también ustedes tienen historias de esto, por ejemplo, los gentiles. No son de Chile. Los gentiles, era una raza, me suena a los gentiles. Era Sí, una claro, por raza ejemplo, pequeña, ¿no es cierto? sí, una raza pequeñita, ahí en Chile, pues han encontrado también estos seres pequeños del desierto de, De ¿cómo se Atacama. llama el desierto? De ¿Atacama? Atacama. Atacama, sí. Sí, Bueno, sabemos que ese ser se estudió, creo que estuvo incluso en Suiza, pasó por varios países, en España, muchos claro, lados. y se dijo que no era humano, pero después se desmintió. Después trataron, yo creo que de desmentirlo con alguna razón, no sé. Y Pero es decían que que mira, era, y decían que era el feto de una mujer, o sea, de una niña, etcétera, y bueno. pero en Rusia apareció otro igualito a ese y vivo. Entonces, pero Exacto, es que exacto. fíjate, aquí hay un punto en donde uno creo que tiene que confunde el hecho de desmentir al hecho de negar. Por ejemplo, vienes y uno dice, ah, es que aquel salió a desmentir solo porque él dijo que no es real. Pero eso no es desmentir, eso solamente es Ah, negarlo. negar, tienes razón, claro. Pero el desmentir es que vos mostrés pruebas de cómo es que eso se hizo. Eso es desmentir. Pero si decís, eso no es desmentir. Simplemente no lo aceptás, que es Sí. diferente. Bueno, como pasó, como te decía, con la momia de Maussan. Claro, Claro, pero con las claro. momias de Maussan no las acepta y las niega. Y las niegan, Pero eso no quiere decir que las han desmentido, claro. porque Exacto. esas momias que presentó Maussan, o sea, esas que vimos, no las han desmentido. Pueden desmentir otras que sabemos que se arman ahí en Perú. Tienes toda la Claro, razón, claro. Lo negaron, pero no lo desmintieron. Porque no exacto, tienen los argumentos y las pruebas para desmentir. No lo tienen. claro, es lo Maussan que tuvo te las digo, pruebas para demostrar que eran reales, que es otra cosa. claro, es lo que te digo, que lastimosamente a veces nosotros mismos como canalizadores de información no ocupamos el término y las personas empiezan a creer que el que niega está desmintiendo y Claro. no es así. O quién lo Simplemente, dice. Porque si lo dice claro, el medio de comunicación, los medios de comunicación, es verdad. claro, pero por eso te digo, pero también está en nuestra responsabilidad el decirle a la gente, ellos no lo aceptan y lo niegan, pero no han comprobado que es mentira. Es Sí. como el fenómeno humita, por ejemplo. Hay diferentes pruebas que eso es real, pero luego salió una persona que dijo, yo lo hice,
Y entonces las personas empiezan a decir, no, pues es que este ya confesó que lo hizo. No, no basta que uno confiese, que demuestre cómo lo hizo. Claro. Cómo hizo para aparecer naves, por ejemplo, en Aluche. Las fotografías que son reales que tomaron en Aluche. Esos conocimientos que llegaron en esas cartas, ni siquiera, por mucha imaginación que tuvieras, no podías llegar a acertar como ellos lo hicieron. Entonces, ese señor salió a decir que él era el creador, pero nunca demostró cómo lo hizo. Nunca lo pudo hacer. Claro. Entonces, son ese tipo de cosas. El desmentir es mostrar las pruebas cómo se hizo. Exactamente. Y pensar que igual uno usa la cabeza, por ejemplo, si volvemos al ser de Atacama, cuando lo negaron, porque como bien tú dices, no lo pudieron desmentir, lo negaron. eh, si uno analiza este ser, digamos, toda la parte de hueso, de cráneo, estaba bien formada, lo cual no coincide con un feto. El feto todavía no está junta la parte del cráneo, ¿no es cierto? Sus costillas, todo es más cartílago. Todo esto era, digamos, un esqueleto bien formado y totalmente Claro. distinto a lo que es un ser humano. Bueno, aquí volviendo con nuestro amigo Marcelo, no sé si quieres decir lo último antes de terminar. Sabemos que estás con tu tiempo ahí bien ocupado, ¿eh? Bueno, fíjate que lo que nos deja de enseñanzas las civilizaciones intraterrenas, que probablemente la salvación de algo que llegase a pasar no necesariamente estaría fuera en el espacio, sino en el interior. Wow. Y fíjate que esto es hasta metafísico, porque, bueno, tal vez no lo saben aquí en tu canal, pero yo doy consultorías y en las consultorías que le doy a las personas siempre les digo, la salida está hacia adentro de nosotros. Así de fácil. Cualquier salida a los problemas está hacia adentro, no necesariamente está hacia afuera. Entonces, es lo mismo en este planeta, es decir, cualquier cosa que llegase a pasarnos, la solución está adentro. Claro, es que es así. Este mismo Buda decía, sean una luz en su camino, porque Claro, dentro de ti está la respuesta. claro, es que es así. Dentro de nosotros estamos todos. Mira, como te digo, igual en la misma consultoría, las personas vienen enfermas de cualquier, ya sea emocional, físico o mentalmente, vienen enfermos y les digo, mira, muchos vienen pensando que son brujerías las que les han hecho y cosas, factores externos. Pero siempre les digo, nosotros somos el origen de la enfermedad y nosotros también somos la cura. Es todo. Si nosotros estamos bien, es que las enfermedades no van a llegar, pero lastimosamente que nos descuidamos y al descuidarnos, claro, llegan las enfermedades, pero nosotros todavía las empeoramos. Si no, fíjate un breve ejemplo antes de terminar. A una persona que le llega cáncer, de esa persona depende casi el 80-90% de curarse. Si esa persona llega con depresión y empieza a entristecer, el cáncer va a avanzar rápido. Pero por el contrario, si él la contrarresta con un buen ánimo, con esperanza, con fe, disfrutando, es muy posible que el cáncer se erradica. Porque la mejor cura no ni necesariamente puede llegar a ser eh, todas las cosas que hacen, sino nuestro estado de ánimo. Esas son nuestras mejores defensas, nuestro estado de ánimo. Y eso es lo difícil, ¿eh? Eso es lo Eso es difícil, lo que dicen. mantener el estado de ánimo. Fíjate que es muy fácil. Lo que pasa es que nosotros nos entrenamos para estar mal, Mm. pero realmente es muy fácil el estado de ánimo, es muy fácil mantenerlo, te digo, bien. Pero es que a lo largo de la vida, brother, nosotros nos entrenamos por estar mal. Es más, Mm. fíjate, a veces yo aquí le doy consultorías a youtubers y así, solo para que tú veas. Te hacen 10 comentarios buenos, uno malo, al cual le haces caso. Tú como youtuber, Al malo, claro, te das malo. al malo. Es el que más, el que te afecta, el que quiere. El que te Sí, puede ser, afecta y ¿eh? no las personas que te han dicho que está bien, ¿me Sí. entendés? Lo ¿Por mismo qué? que Porque, tienes un día espectacular, bonito, y una persona que te dijo algo feo, te echa a perder el día. Claro, exacto, claro, te porque dejas llevar estamos por eso. Sí, entrenados sí, sí. para hacerle caso a lo que está mal, ¿me entendés? Entonces son lo mismo el estado emocional. Es que estamos entrenados para sentirnos mal y no bien. Simplemente es entrenar el otro lado, el estar bien siempre. Es todo. Wow. Interesante para terminar, ¿eh? Interesante Sí. pensamiento.
Estimado Marcelo, y bueno, tú vas a tener próximamente una conferencia, un congreso. ¿Dónde se va a realizar Sí, ese sí. congreso? Ujú. El Vale. 10 me presento en Las Vegas, aquí en el Hotel Luxor. Luego nos vamos al 19 de noviembre, Ciudad de México. El 20 a Monterrey. Luego el 24, creo que a Tijuana. Bueno, aquí está Ah, el qué cargo. bueno. Ahí Sí, te voy sí. a mandar para que te lo pegues. Y también en Guadalajara. Así que ahí terminamos la gira de conferencias aquí en Ah, América. Y perfecto. luego el 10 de diciembre terminamos ya en la ciudad de Madrid. Mira, y a ver si algún día vienes a Chile, ¿eh? Sí, Viene- lo estoy planeando, fíjate. y preparamos una Caer ahí. expedición al enladrillado, ¿ah? En Perfecto, caballo. hermano. Ok, Bueno, bro. estimado, ha sido un placer que estés aquí en el canal. Muy agradecido. Te deseo que tenga lo mejor y que te vaya muy bien en ese congreso. Y ya saben, para las personas que quieren ubicarlo igual, hace asesoría Marcelo, ahí lo pueden ubicar en El conocimiento prohibido, bro. Conocimiento Prohibido. Ok, amigo, Dale, muchas gracias. Nos vemos pronto. dale, bro.